Una ciencia inmadura. En síntesis, y aunque esta idea pueda sorprender en un primer instante, no es difícil probar que la teoría de la personalidad ocupa también, para el marxismo, un plano de primerísima importancia, aun cuando esto plantee una cantidad de interrogantes que será necesario examinar con detenimiento. En cambio, cuando afirmo que, a pesar de su importancia en el presente y para el porvenir, la psicología de la personalidad, vale decir, nada menos que el núcleo central de la psicología en general, sigue sin ser una ciencia en verdad adulta, esta afirmación puede parecer sumamente vaga, subjetiva, indemostrable y, por añadidura, pretenciosa, ya que proviene de un profano en psicología, de un filósofo. En cuanto a la presunción y, más esencialmente, a los derechos y facultades del filósofo marxista en materia de psicología, más adelante me referiré a este asunto crucial. Pero en lo que respecta al juicio según el cual la psicología de la personalidad no es todavía una ciencia realmente madura, no está dictado por el capricho, ni mucho menos. El carácter adulto de una ciencia es un hecho preciso, objetivo, demostrable, cuyos criterios pueden ser extraídos a la vez de la historia de las ciencias y de la teoría del conocimiento. Así, la economía política no era, antes de Marx, enteramente adulta. Con su obra llegó a serlo, es decir, elaboró en forma definitiva sus órganos esenciales, quedando en condiciones de producir todo lo que se espera de una ciencia semejante. ¿Y cuáles son esos órganos esenciales de una ciencia? Una definición por cuyo intermedio sea posible captar con exactitud la esencia propia de su objeto y, vinculado con aquella, el método adecuado para estudiar dicho objeto. Conceptos básicos mediante los cuales se expresen los elementos principales y sobre todo las contradicciones determinantes de esta esencia. Tales órganos permiten investigar con probabilidad de éxito las leyes fundamentales de desarrollo del objeto estudiado y llegar por esta vía, en la medida en que ello dependa de esa ciencia, a dominarlo en teoría y en la práctica, finalidad de toda empresa científica. Definición y método. Conceptos básicos. Leyes fundamentales de desarrollo, llegados a un grado de justeza que ponga término al período de los tanteos previos. Son estos los criterios precisos, objetivos, demostrables del carácter adulto de una ciencia. En ninguno de estos aspectos aparece la psicología de la personalidad, ni, por consiguiente, en rigor, todo el dominio de la psicología o, si se prefiere, de las ciencias psicológicas como totalmente adulta.
No se trata aquí de la temeraria opinión de un aficionado, sino de la que sostienen los psicólogos profesionales en general. Ciencia en pleno crecimiento, pero muy joven aún. Tal es, sin duda, la apreciación que aparece con mayor frecuencia en los balances y diagnósticos de los especialistas. Y esta juventud, vale decir, en la práctica, esta persistente inmadurez se manifiesta desde el comienzo en la incertidumbre en que todavía se encuentra la psicología acerca de la cuestión más vital para toda ciencia: la rigurosa definición de su objeto, la coherente delimitación de su campo y, por lo tanto, la captación de la esencia misma de aquello respecto de lo cual quiere ser ciencia. Problemas de definición. En una declaración común efectuada en mayo de 1957, 5 de los más eminentes psicólogos soviéticos, si bien se manifestaban de acuerdo en muchos puntos importantes, admitían que entre ellos había serias divergencias sobre toda una serie de cuestiones teóricas, en particular las que conciernen al objeto de la psicología. Difícilmente alguien nos contradiga si afirmamos que la situación sigue siendo hoy análoga entre los psicólogos franceses, aun cuando solo se tenga en cuenta a los que se declaran marxistas. ¿Acaso no ocurre lo mismo en el mundo entero? Precisamente allí reside, desde hace varias décadas, una notabilísima particularidad de la psicología. Avanza a pasos rápidos en el estudio de su objeto, pero sigue sin saber con exactitud en qué consiste este. Decía Pierre Janet en 1929, en una de sus últimas conferencias sobre la evolución psicológica de la personalidad: la concepción de una ciencia es siempre algo muy difícil y muy vago. Los estudios científicos se realizan casi siempre sin saber bien qué se hace y hacia dónde se marcha. Esta dificultad me parece especialmente evidente cuando se trata de la ciencia psicológica, la más nueva y dinámica de las ciencias de hoy. 30 años más tarde, Henry Wallon calificaba la psicología como ciencia de campo aún confuso y métodos más o menos inciertos. En el mismo sentido, decía René Sasso, la psicología se ha desarrollado mucho antes de poder definirse a sí misma, y sin que la curva ascendente de sus logros y de los logros de las ciencias afines constituyera progresiva, gradualmente, una verdadera definición. En fecha más reciente, Jean Piaget, en Sabiduría e Ilusiones de la Filosofía, aunque asume la defensa total de la mayoría de edad de la psicología en contra de la tutela impertinente de los filósofos, reconoce, sin rodeos, el carácter todavía incompleto de esta ciencia joven aún, y cita
aprobatoriamente esta afirmación de Paul Fraisse. El campo que ha conquistado es cada vez más vasto, pero está apenas desbrozado. Otros van más lejos. Cuando se le hizo a Michel Foucault esta pregunta directa y oportuna, ¿qué es la psicología?, respondió: es de pública notoriedad que, en primer lugar, la posición científica de la psicología no se halla bien establecida y que, además, no es nada clara. Y dice en otra parte, con edificante displicencia: no creo que deba intentarse definir a la psicología como ciencia. Parece, pues, que el profesor Leontiev hablaba en nombre de toda la colectividad de los psicólogos en el discurso inaugural que pronunció en Moscú en agosto de 1966, en ocasión del 28 Congreso efectuado por aquellos. Después de señalar que la psicología pasa por un período de impetuoso desarrollo, agregaba: sin embargo, estos incontestables progresos no deben ocultar las serias dificultades que sigue enfrentando hoy la psicología mundial y que se relacionan con la interpretación teórica de los hechos acumulados y la construcción de un sistema de la ciencia psicológica. No podríamos, por cierto, como lo hizo Nicolas Lange a principio de siglo, comparar a un psicólogo moderno con Príamo, sentado sobre las ruinas de Troya. En nuestros días, el psicólogo parece más bien un constructor que dispone en abundancia de materiales de superior calidad y, más aún, de conjuntos terminados, pero carece de un plan general, de un todo arquitectónico sumamente complejo que debiera componer. ¿No será este contexto el origen de la impresión de anarquía que reina en la teoría psicológica? Estos pocos textos, a los que sería fastidioso, pero fácil, agregar muchos otros, ponen de relieve la cuestión esencial. Hela aquí: si la psicología, pese a los enormes avances logrados, sigue hasta ahora siendo globalmente una ciencia inmadura, ello significa que esos avances no han sido todavía decisivos en cuanto al problema del cual todo depende, a saber, el plan de conjunto de su campo, la coherente delimitación de sus objetos. Y sin duda es también esta la causa de que la inmadurez teórica se distribuya de manera muy desigual. Ella es poco perceptible y aún discutible en el estudio de tal o cual modalidad de conducta aislada. Pero alcanza su grado más alto precisamente donde se trata del conjunto, donde convergen todos los problemas fundamentales en la teoría de la personalidad. Tampoco a este respecto se trata de un punto de vista, es la opinión general de los especialistas. Para convencerse basta, por ejemplo, consultar las actas del Simposio de la Asociación de Psicología Científica de Lengua Francesa, Lieja, 1964, para discutir los modelos de la personalidad en psicología. Ya al comenzar su informe,
la señora Montmolín propone la idea de que ningún modelo actual de la personalidad agota de manera simultánea y coherente todos los aspectos de la cuestión. Por añadidura, como señala entre otros Bresson, desde el primer momento llama la atención una heterogeneidad entre el análisis factorial de los rasgos y el psicoanálisis, entre las teorías psicopatológicas y los análisis de Kurt Lewin. No observamos características comunes. Si aquí se hubiesen presentado comunicaciones sobre la tipología pavloviana o la de Sheldon, sobre las teorías elaboradas por Hull o Tolman, tal heterogeneidad habría aumentado. El único rasgo común parece ser el término personalidad. Pero podemos dudar de que en tan diversos encuadres cubra un mismo significado. Vayamos más lejos. ¿Es la personalidad un real objeto científico? Son muchos los que dudan de ello, dice Lagache. He hablado de modelos de la personalidad a fin de situarme en el tema propuesto a los participantes de este congreso. Me pregunto, no obstante, si los círculos de especialistas en psicología no se hallan dominados por el culto de la personalidad. Por mi parte, diría que la personalidad como tal no existe. Lo que existe son redes de relaciones, pero la personalidad misma no es más que un modelo. Y Canestrelli agrega que la personalidad es una construcción de nuestro pensamiento. En tal caso, ¿no son las teorías de la personalidad meras construcciones ideológicas? Es lo que cree Pagés. Las ideologías caracterológicas y personológicas son rasgos adaptativos de ciertas sociedades. En ese mismo sentido, Asch y Brunner tienen razón en estudiar los marcos semánticos de la representación del otro y las teorías implícitas de la personalidad que allí se revelan. Nuestra psicología científica de la personalidad es una parte, más o menos diferenciada, de las ideologías, a la vez normativas y cognitivas, que regulan estos enfoques. A su vez, Pichot estima que los modelos de la personalidad podrían ser considerados como un reflejo de los modelos sociales. Es probable que no sea una simple broma la observación según la cual el modelo factorial jerárquico de Spearman no podía nacer sino en Gran Bretaña, donde, siguiendo la fórmula tradicional, tal como el factor G, The Queen is the foundation of honors, mientras que el modelo democrático de Thurston reflejaba la concepción norteamericana de la sociedad. De todo este debate, quien al parecer extrae la conclusión más clara es Nutin, cuando expresa: no se favorece a la ciencia creyendo que se ha llegado cuando todavía no se ha podido abordar de manera científica los verdaderos problemas en toda su complejidad. Se tiene a veces la impresión de que la psicología de la personalidad se encuentra actualmente en esta etapa preliminar de preparación del terreno. Así, pues, según el criterio de los propios psicólogos, la psicología de la personalidad sigue enfrentando hoy problemas irresueltos en cuanto a la primordial cuestión de establecer su objeto y delimitar su campo. ¿Acerca de qué
exactamente se quiere elaborar una teoría? Cuando se emprende la tarea de construir la teoría de la personalidad. Es evidente que, mientras un interrogante tan decisivo no haya recibido respuesta, la psicología de la personalidad permanecerá en el nivel de preparación del terreno, mientras queda postergado, como lo expresara Leontief, el sistema mismo de la ciencia psicológica en general. Pero hay algo más grave. Vistos de la manera más general, los problemas de definición en materia de psicología de la personalidad parecen ser cuestiones no solo irresueltas, sino insolubles. Planteemos primero el más elemental, referente a la especificidad del estudio psicológico de la personalidad con relación a su enfoque biológico, en el sentido más amplio del adjetivo. En otras palabras, planteemos la cuestión general de la definición del psiquismo como objeto científico especial y supuesto material de la personalidad, en cuanto a su delimitación respecto del objeto de las investigaciones neuro y fisiopsicológicas. Podemos, en lo que a esto se refiere, tratar de delinear la frontera de tres maneras, en las cuales se agotan todas las posibilidades teóricas y que, no obstante, parecen conducir las tres a callejones sin salida. Se define el psiquismo como una actividad, o cualquier otro término análogo, esencialmente distinta de la actividad nerviosa que le corresponde. En este caso, resulta imposible evitar el dualismo espiritualista del alma y el cuerpo, el idealismo en el sentido marxista de la palabra. Una definición semejante, sean cuales fueren sus variantes modernas, no es más que un avatar de la vieja concepción metafísica de la psicología como ciencia del alma, concepción categóricamente insostenible en el actual estado de los conocimientos, con mayor evidencia para un marxista. B. Por el contrario, se define el psiquismo como una actividad que de hecho no es otra cosa que la actividad nerviosa. En esta eventualidad no es posible evitar que la psicología se volatilice en provecho de las ciencias biológicas. En el mejor de los casos, se tratará de una volatilización momentánea, la cual permitirá provisionalmente que una psicología carente de ubicación determinable vagabundee por los campos sin cultivar de la futura ciencia materialista. Se dirá, por ejemplo, que la fisiología no se halla por el momento en condiciones de abordar en el terreno que le es propio ciertos aspectos muy complejos del psiquismo, con lo que se concederá otro plazo de vida a la improvisación psicológica. Pero, inexorablemente, llegará la hora en que el estudio del psiquismo humano sea totalmente abarcado por la verdadera psicología materialista, es decir, la neurofisiología de la actividad psíquica. Algunos intérpretes del pavlovismo sostuvieron en el pasado este punto de vista liquidador respecto de toda psicología entendida como ciencia radicalmente autónoma con respecto a la fisiología nerviosa. Los extravíos a que ha conducido tal fisiologismo, su esterilidad desde el punto de vista psicológico, el perjuicio que causó en definitiva al propio materialismo, pronto veremos por qué, constituyen inconvenientes tan grandes que puede dudarse de que en la actualidad haya adeptos entre las personas informadas y pensantes. C. Queda pues una sola alternativa: sostener
sin dejar de afirmar la unidad entre lo psicológico y lo fisiológico, lo subjetivo y lo objetivo, que el hecho de estudiar este objeto único, que es el psiquismo, desde dos perspectivas diferentes, no impide que psicología y neurofisiología sean ciencias definitivamente distintas. Parece haberse dado así un gran paso hacia la solución. Lamentablemente, el dilema anterior vuelve a presentarse en términos que no por haber sido desplazados resultan modificados en forma radical. Esta diferencia de perspectiva es diferencia subjetiva de los enfoques adoptados sobre un objeto puramente único o se basa, por el contrario, en una distinción real en el interior de ese objeto. En el primer caso, cualquiera que sea la forma en que lo abordemos, será imposible justificar la existencia definitiva de la psicología como ciencia distinta de la neurofisiología. La sola ciencia concebible de un objeto único y exclusivamente único es una ciencia también única. A un estudio psicológico limitado, por definición, a un enfoque fragmentario acerca del psiquismo y que subjetivamente abstrae de su aspecto neurofisiológico, vale decir, en la hipótesis contemplada, sencillamente de la realidad efectiva en que consiste la actividad psíquica, se preferirá necesariamente y se procurará constituir un estudio unitario completo que no omita ninguno de sus aspectos. O sea, en otras palabras, una neurofisiopsicología capaz de elevarse al rango de ciencia materialista única del psiquismo humano. Esto es lo que surge de la obra del psicólogo que sin duda más lejos ha llevado la reflexión sobre el problema que nos ocupa. En el tomo tercero de la epistemología genética afirma Piaget que las relaciones entre psicología y fisiología son las que median entre dos lenguajes traducibles el uno al otro. Para la primera, el lenguaje idealista e implicatorio; para la segunda, el lenguaje realista o causal. Ahora bien, aun cuando se acepten los supuestos en que se basa esa opinión, esta dualidad paralela e isoforma de los lenguajes psicológico y fisiológico sigue suponiendo la unidad de un mismo texto. Pero entonces, la dualidad de las lecturas de ese texto único es, en último análisis, contingente y por lo tanto será solo provisional. Piaget lo admite al decir que no se puede excluir la posibilidad de que la neurología y la psicología lleguen alguna vez a asimilarse recíprocamente o a constituir una ciencia común, tal como la físico-química. Digamos que esto parece incluso inevitable. En tales condiciones, la psicología, etapa provisional en la constitución de una ciencia general única del psiquismo humano, no puede ser considerada en sí misma una ciencia independiente. Esto nos condena, en suma, a caer de nuevo, mediante grandes rodeos y retrocesos, en el atolladero B, y la definición de la psicología aparece como una tarea imposible. Sin duda, en la vida concreta de la ciencia, y de modo en parte empírico, se ha elaborado y cristalizado una división del trabajo que parece cortar en la práctica ese nudo gordiano teórico. En la actividad cotidiana de las disciplinas así constituidas, estos problemas de límites no resueltos, o sea, más profundamente, de captación rigurosa de la esencia de los objetos estudiados, no se manifiestan siempre en forma visible. Pero cuando se plantean las cuestiones realmente serias, por ejemplo, cuando hay que explicar el enigmático concepto de personalidad, vuelven a primer plano la falta de solución de las cuestiones teóricas primordiales, el carácter técnico pragmático, o sea, en el fondo, ideológico
de la delimitación del campo. Y se comprueba que pese a una gran actividad de investigación, la etapa de preparación del terreno no ha sido en realidad superada. Fue así como, en ocasión del simposio de Lieja sobre los modelos de la personalidad en psicología, el neurofisiólogo Paillard lamentó que en este simposio no haya sido expuesto el punto de vista biológico y expresó el deseo de que se iniciara un diálogo y la búsqueda de un lenguaje común entre psicólogos o psicoanalistas y neurofisiólogos. ¿Qué se le respondió? Nada. A lo sumo, Lagache le recordó que en la hora actual importa tener presente la especificidad de los campos y métodos respectivos, especificidad cuya teoría sigue siendo de derecho absolutamente problemática, y remitió a la perspectiva de un acercamiento sobre modelos generales al momento en que la fisiología haya fijado su atención en los estímulos internos. En síntesis, frente a esta cuestión por cierto fundamental, el especialista se atrinchera tras una simple situación de hecho, cuya fundamentación de derecho no se llega a establecer con claridad y que precisamente indica que la psicología en general y la de la personalidad en particular todavía no ha podido arribar a una definición completamente madura de sí misma en cuanto al terreno que le es propio. Esta invencible dificultad podría ser evitada, última posibilidad teórica, como se verá, justificando la dualidad de los puntos de vista psicológico y fisiológico mediante una dualidad objetiva en el seno del propio psiquismo. Pero ¿cómo, al mismo tiempo, en la preocupación por descartar de manera absoluta el idealismo de la hipótesis A, se sostiene la unidad esencial del psiquismo? Ello equivale a decir que se concibe a este como unidad y dualidad a la vez, y en su esencia. En su forma lógica, esta concepción no es inadmisible ni mucho menos. Significa simplemente que las relaciones entre el objeto de una psicología independiente y la actividad nerviosa se caracterizan por una distinción real en el seno de una unidad, tal como ocurre en toda contradicción dialéctica. Por desdicha, no basta con que un enunciado sea formalmente aceptable para que tenga un sentido científico concreto. Ahora bien, por lo que se sabe, el intento de dar a esta formulación abstracta un significado científico claro y convincente no llevó a ningún resultado decisivo. Todavía no se ha logrado captar la índole exacta de esta propiedad del psiquismo que los distinguiría cualitativamente de la actividad nerviosa, aunque no sea otra cosa que ella.